buenos días a todos. Estamos en un nuevo estudio de la porción semanal. Porción semanal es una manera de decir, son porciones semanales, porciones. Hoy nos tocaría estudiar dos porciones que corresponden a esta semana. Y acuérdense, la semana que viene también tenemos dos porciones del Pentateuco. Así que, sin más introducción, vamos a comenzar para poder llegar a transmitir la mayor cantidad de contenido posible. Así que vamos a empezar con la primera. La primera es la 27, la segunda la 28. ¿De qué se trata? Vamos a empezar con la primera y después vamos a decirles la segunda, o le decimos ya todo. Y yo diría todo, de entrada, ¿no? Todas las lecturas que abarcan. La número 27, llamada Tazria, que significa concebir o sembrar, abarca la lectura del libro de Levítico, capítulo 12, versículo 1 al 13, 59, es decir, todo el 12 y todo el 13. La porción de los profetas, Segunda de Reyes 4, 42 al 5, 19. Y del Nuevo Testamento, Lucas capítulo 7, versículo 18 al 35. Y la porción llamada Metzorá, que es traducida como leproso, abarca Levítico capítulo 14, 1 al 15, 33. Así que en este caso también son dos capítulos, todo el capítulo 14, todo el capítulo 15. Segunda de Reyes 7, del 3 al 20. Y del Nuevo Testamento, Mateo 23, versículo 16 al 24, 2, versículos 30 y 31, también del capítulo 24, y agregamos Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 10. ¿Cómo relacionamos estos capítulos, no? Porque lo importante es ver, siempre vemos la porción del Pentateuco relacionado con los profetas y relacionado con el Nuevo Testamento. Con respecto a la porción Tazria, allí tenemos en Segunda de Reyes el relato de Naamán el sirio. En este caso estamos hablando de una persona no israelita que contrae lepra, y cómo Dios usa al profeta Eliseo para que a través de un proceso de purificación este hombre sea sanado de su lepra. Y con respecto al libro del Nuevo Testamento de Lucas capítulo 7, allí también está relatado el episodio de los leprosos, donde Jesús sana a 10 leprosos. 10 leprosos que tienen todo un simbolismo que vamos a tratar de ver después, y cómo Dios, ¿no? Logra sanarlos y liberarlos de esta enfermedad que les aquejaba. Y la verdad es que hasta ahora venimos estudiando el libro de Levítico, sumamente interesante, donde decimos siempre el tema central de Levítico es la santidad de Dios, mejor dicho, la santidad del pueblo. Y también es interesante ver que el hombre puede acercarse a Dios, pero no de cualquier manera. Siempre debemos acercarnos a Dios a la manera de Dios. La semana pasada estuvimos estudiando también la puesta en servicio, en funciones de los sacerdotes. Vimos cómo Nadab y Abiú habían perecido por ofrecer fuego extraño. Y en Levítico capítulo 11, la semana pasada, también nos detuvimos mucho en el tema de aquellos alimentos puros e impuros, de manera tal que podamos entender que a Dios le importa no solamente nuestra pureza exterior, sino fundamentalmente la pureza interior del ser humano. Y el capítulo 11 de la semana pasada terminó con una frase dicha por Dios, donde Él dice: seréis santo porque yo soy santo. Y la verdad que la santidad de su pueblo es un requisito indispensable para Dios, porque debemos reflejar su santidad. Y algo que me gustaría agregar es que sabemos que estamos camino a Pentecostés. No dijimos al principio que hoy estamos en el primer día del mes segundo del calendario de Dios, y estamos en el día número 14 de lo que llamamos la cuenta del Omer, ¿no? Camino a celebrar
la fiesta de Pentecostés. Hace poco celebramos Pascua, primicias, panes sin levadura, y algo a destacar es que en la fiesta de Pascua o Pesaj, el pueblo se liberó físicamente de la esclavitud. Es lo que celebramos, ¿no? La salida de la esclavitud de Egipto del pueblo de Israel, pero fundamentalmente celebramos el haber salido nosotros del pecado. Mientras que en la fiesta de Pentecostés o Shavuot, esta fiesta que vamos a celebrar, el pueblo se liberó espiritualmente. Y esto es algo a destacar, porque sabemos que Dios desea que nos limpiemos de toda contaminación espiritual, pero también desea que nos limpiemos de toda contaminación física. Por eso tanto hincapié en que ingresamos a nuestro cuerpo a través de los alimentos puros e impuros. Y también a través de cada fiesta, esto es algo que se repite, estas citas de Dios con su pueblo, vimos un proceso de transformación y crecimiento espiritual. Eso es lo que Dios anhela con cada uno de nosotros. Decimos, las fiestas fueron 4 de ellas, justamente estas 4 que estamos celebrando o camino a celebrar, fueron cumplidas por Yahshua, y nosotros, cada una de estas fiestas, practicamos, como decía el pastor Enzo, ensayamos, ¿no?, para el día en que definitivamente Yahshua esté de regreso, y entonces sí celebremos estas fiestas junto a él. Con respecto a la parashá de Tazria, que es Levítico capítulo 12 y todo el capítulo 13, cabe mencionar que la impureza ritual no es pecado. Siempre decimos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y se nos dan instrucciones acerca de los alimentos permitidos y no permitidos, y aún cómo nos contaminamos por estar en contacto con ciertos animales. Pero este capítulo, el capítulo 12 de Levítico, nos habla de la impureza ritual. En hebreo esto se lo llama tamé, dentro de los miembros de su congregación. Y vuelvo a repetir, la impureza ritual no es pecado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que la persona que está impura haga una separación temporaria, una separación temporaria de estos enfermos o de estos impuros de los demás miembros de su pueblo Israel. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? La voluntad de Dios siempre es la restauración del apartado, la restauración del pecador. Entonces Dios establece en este proceso de purificación de aquellas personas pecadoras, en este caso de las personas impuras, esta separación de la congregación tenía por objetivo siempre que la persona pudiera realizar lo que nosotros llamamos el proceso de teshuvá, este proceso de arrepentimiento bíblico, para de esa manera volver a ser parte de la congregación de Israel. Muy sintéticamente vamos a decir que el capítulo 12 se refiere a la separación de, en este caso, de la mujer que da a luz, por un periodo de impureza. ¿Por qué? Por emisión de sangre. Sabemos que en el parto hay emisión de sangre, entonces tanto en este caso la mujer que da a luz, como también en el periodo de que la mujer está en su menstruación, eso está relacionado, está relatado en el capítulo 15, que también hoy estudiamos. La mujer era de alguna manera impura ritualmente, no podía participar de cierta comunión con el pueblo, ni tampoco acercarse al tabernáculo. No es que la mujer quedaba impura por dar a luz, esto es importante que lo aclaremos, todo lo contrario, ¿no? Dar a luz es un acto de vida, nos hace co-creadoras con Dios. Sin embargo, lo que la hace impura es esta emisión de sangre que se produce o que acompaña durante varios días posteriores al nacimiento
de la criatura. ¿Y por qué es esto? Porque vez tras vez también decimos, Dios dice en su palabra, en su Torá, que en la sangre está la vida. Y esa pérdida de sangre es vida que se pierde. Y siempre decimos, Dios no es un Dios de muerte, sino un Dios de vida. Y ahí hay también una distinción de acuerdo a que la mujer haya tenido un bebé varón o una bebé mujer. En el caso del bebé varón, el tiempo total de esta impureza ritual es de 40 días, y en el caso que haya tenido una bebé mujer va a ser 80 días. También en el capítulo 12 se habla muy claramente del séptimo día, en caso del hijo varón, donde se simboliza el octavo día un nuevo comienzo, y esto es símbolo de introducir al hijo varón a través de la circuncisión en el pacto de Dios con Abraham, a través de este símbolo de la circuncisión, esa identidad que Dios había establecido con Abraham. Bien, luego también Dios da instrucciones para el rito de purificación del impuro y habla de una serie de ofrendas a presentar para este proceso de purificación. Estas ofrendas también van a ir de la mano de la posición económica que cada persona tuviera. Decíamos la semana pasada, lo vemos a través de todo el sistema de sacrificios, que Dios siempre tiene en cuenta a todas las personas, aún a los más pobres. Por eso podemos ver, en el caso de María y de José, que ellos, en su situación económica no tan fructífera, fueron también capaces de llevar una ofrenda al templo. Eso está relatado en Lucas capítulo 2, del 22 al 24, que dice: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la Torá de Moisés, le trajeron a Jerusalén al niño, a Yeshua, para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Bueno, generalmente se dice que José era un hombre rico. Eso, la tradición enseña eso. José era un hombre rico, y bueno, acá está demostrado porque en el libro de Levítico hemos visto de que había una ofrenda para el pobre, una ofrenda para el pobre que se refiere a, vemos el versículo 8, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas y 2 palominos, si no tuviera lo suficiente para un cordero. 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Y vemos cuando va José y María al templo a Jerusalén, ahí decía en Lucas 2:22, dice que cuando se cumplieron los días de purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Ahí estamos viendo claramente que la condición social de José no era como la tradición dice, que era un hombre millonario, un hombre rico, sino que eran pobres. Así que Dios prevé que aún los pobres puedan adorarlo con el mismo fuego, con el mismo derecho, con el mismo ajuste a la Torá que los ricos. Por eso Jesús, sus primeras palabras cuando anuncia el Evangelio es que el reino de los cielos se ha acercado a los pobres. El Espíritu del Señor
está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias Buenas. a los pobres. Siempre Dios tiene cuidado de las personas para que todos en igualdad de condiciones podamos acceder a Él, podamos adorarle y podamos hacer todo el proceso que su palabra nos marca de teyubá, de adoración, de vida plena en el Señor. Entonces, bueno, vamos a pasar rápidamente porque queremos llegar realmente a completar también Metzorá. Entonces vamos haciendo un resumen de estas cosas para llegar al capítulo 14, que es donde comenzamos con Metzorá. Bien, el capítulo 13 de Levítico, que es el que habla básicamente de esta enfermedad llamada Zaharat, vemos todas las instrucciones en el capítulo 13 que Dios le da a los sacerdotes como líderes espirituales de la nación para que ellos sean los encargados de determinar, de diagnosticar si la persona tiene o no esta enfermedad de la piel, que es lo que hacía que una persona quedara ritualmente impura. Seguimos hablando de impurezas rituales. Y la verdad es que esta enfermedad de la piel, llamada Zaharat, es la exteriorización física de un desorden espiritual. Es una llaga que se manifiesta en la piel de las personas, o también puede ser en la cabeza o en la barba. Y también este capítulo 13 nos habla de que esta enfermedad también se puede manifestar en la casa y en la ropa de la persona. Ahora, qué interesante que Jesús en Lucas capítulo 12 nos dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó Jesús a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Por lo tanto, podemos decir entonces que este tipo de afección, esta enfermedad de la piel llamada Zaharat, es producto de hablar mal de otras personas. Esto en hebreo ustedes lo van a encontrar con el término lashon hara, que significa lengua malvada. Es decir, hablar en contra de alguien, hablar en contra de algo sagrado, o también está relacionado con acusaciones falsas. Y la verdad es que la Torá, ahí en Levítico 19, 16, Dios da una prohibición específica contra los chismes. Y creo que ambos podríamos decir en tantos años de haber transitado dentro de la iglesia que nada destruye más a una congregación que los chismes, que el hablar mal unos contra otros. Por eso Levítico 19, 16, Dios nos dice: no irás como un chismoso entre tu pueblo. Básicamente se refiere, ¿no?, a cuando hablamos despectivamente de nuestro semejante. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios le da tanta importancia a simples palabras? Porque en definitiva se está refiriendo a palabras, ¿no?, de alguna manera a juicios que emitimos contra otra persona. Y la verdad que para Dios la palabra es sumamente importante. En primer lugar, porque Dios creó el universo con palabras. Nos dice Génesis: dijo Dios que haya o que sea tal cosa, y esa cosa fue traída a la existencia. Dios creó todo lo que existe a partir de lo que no existía por el solo emitir de su palabra. También Dios, vemos que desde el principio se comunicó con el ser humano a través
de las palabras. Por lo tanto, hablar mal de otra persona es usar el lenguaje, esto que es tan importante, usar la palabra para provocar un daño. No es solamente una ofensa menor. Para Dios esto es importante. Sí, en definitiva, la palabra de Dios fue la que creó el universo. La palabra de Dios es la que trajo su Torá al ser humano, a su pueblo, a su congregación. La palabra de Dios se hizo carne en Yahshua. O sea, la palabra para Dios es algo santo. Es algo santo, es un instrumento de Dios. La palabra estaba al principio, la palabra se tabernaculizó entre los hombres, se hizo carne, Yahshua. La palabra fue dada a través del el arca del pacto, allí en el lugar santísimo, a Moisés. La palabra dio la instrucción, la palabra es la Torá, entonces la palabra es algo santo. Cuando nosotros usamos algo santo para cometer pecado, el pecado que estamos haciendo es gravísimo, porque estamos impurificando lo que es profanando lo que es santo para Dios. La palabra es santo y el uso de la palabra debe ser santo. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que se pronuncia, lo que sale de nuestra boca, y debemos acordarnos siempre que Dios hizo la palabra para que sea santa. Y con Él hizo todas las cosas, y Yahshua es la palabra, y la Torá es la palabra. Entonces la palabra en el concepto de Dios es un instrumento de santidad y de santificación. Entonces si nosotros profanamos la palabra, estamos cometiendo un pecado gravísimo. Y la verdad es que estábamos viendo, ¿no?, que Dios creó el universo natural con palabras. Y nosotros, al ser creación de Dios, y decimos que muchos de los atributos de Dios también están en nosotros, nosotros creamos y a veces destruimos el universo social con palabras. Porque Dios habló con Adán, Dios habló con Noé, con Moisés, habló con Abraham, con Moisés habló desde el fuego. Ahí nos dice Deuteronomio 4:12, Dios les habló desde el fuego. Ustedes escucharon el sonido de las palabras, pero no vieron ninguna forma, solo había una voz. Por lo tanto, las palabras, como decía Horacio, son tan importantes porque son el vehículo que Dios ha utilizado para comunicarse con el hombre, ¿sí? Las relaciones existen, las relaciones humanas existen a través del habla. Justamente hablar, esto que nos hace también diferentes al resto de la creación, que nos hace diferentes sobre todo de los animales, la posibilidad de comunicarnos con otro, es lo que nos permite comunicar nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestros amores, nuestros planes, cómo nos sentimos, cuáles son nuestras intenciones. El habla nos permite transmitir lo que tenemos adentro con otro ser humano, con los demás. En el Sinaí, Dios e Israel entraron en pacto ¿a través de qué? A través de la palabra. El pacto es la palabra que unió el cielo y la tierra, porque Dios habló, Dios hizo un pacto, pero el pueblo tuvo que a través de la palabra ratificar ese pacto. Y la verdad que Israel pudo sobrevivir el exilio y persecuciones y tantas cosas a lo largo de la historia, porque justamente por la palabra que ellos guardaron a través de los siglos. La Torá es la palabra de Dios. Fue la Torá la que de alguna manera los pudo sostener a ellos. El lenguaje, dijimos, es la base de la creación. El lenguaje, la palabra es la base de la revelación de Dios al hombre y también de la vida moral. ¿Y qué nos dice Proverbios 18:21? La vida y la muerte, al revés dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Con la lengua podemos dar vida o podemos matar.
Y también Salmo 34, 13 y 14 nos dice, quien ama la vida y desea ver muchos días buenos, que cuide su lengua del mal y sus labios de hablar mentiras. Tenemos en la Torá también ejemplos abundantes de personas que fueron afectadas con esta enfermedad Sarat, traducida como lepra, justamente por cometer este pecado de hablar mal. Tenemos el más gráfico dentro de la Torá, que es el caso de Miriam, la hermana de Moisés, en Deuteronomio 24, 8 y 9, cuando Miriam habla en contra de su propio hermano de Moisés. Tenemos también el caso de Giesi, el siervo de Eliseo, que se quiso enriquecer por un milagro de sanidad que Eliseo había hecho, y también él se enferma o sale en su piel la enfermedad de lepra. Y otro ejemplo que tenemos es el rey Usías de Judá, del reino del sur, quien quiso hacer una ofrenda en el templo. Qué bueno, cuántas cosas, ¿no? Por eso el apóstol Santiago decía que gran fuego puede encender un órgano del cuerpo tan pequeño como la lengua, ¿no? Que puede encender un gran fuego. Es muy importante esta enseñanza, porque estamos haciendo la introducción. Después en la para allá que sigue vamos a ver la restauración. Exacto. La restauración, cómo poder restaurarnos de esta enfermedad que es una manifestación física de lo que está sucediendo en el corazón. Porque en definitiva la lengua va a hablar de la abundancia del corazón. Jesús decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Decía, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, el problema más grave es lo que está dentro de la persona, en el corazón. Si en el corazón hay vanidad, si hay orgullo, si hay arrogancia, si hay celos, si hay vanagloria, si hay envidia, todo lo que está en el corazón se expresa a través de hablar mal del prójimo. El juzgar y el condenar al prójimo se produce porque la persona se cree superior al otro. Entonces, la persona que tiene un corazón humilde trata de restaurar al hermano, trata de reconciliar con el hermano. Siempre las palabras van a ser el ministerio de la reconciliación. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, rogándole a las personas que se reconcilien con Dios. Pero ¿cómo le vamos a rogar a las personas que se reconcilien con Dios cuando no se han reconciliado con nosotros o nosotros no nos hemos reconciliado con ellos? Entonces fíjense qué es lo que hay en el corazón de la persona que se expresa a través del uso de la palabra, reconciliando o juzgando. Eso es muy diferente, y lo voy a poner más grave todavía, reconciliando o condenando. Entonces, todo lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón del hombre. Eso lo dijo Jesús. No si tenemos las manos sin lavar ritualmente, no sin lavar, no llenas de barro, sino se refería a lavar ritualmente cuando hablo de eso. Sin las manos lavadas ritualmente no nos contaminamos, pero lo que sacamos a través de la palabra, que tiene que ser santa, y la profanamos, entonces sí nos contaminamos. Eso es la descripción más gráfica de lo que es esta enfermedad, la Sarat, que es una expresión física, es una manifestación física, es una somatización física de lo que hay en el corazón de la persona.
Y la verdad es que cuando se habla mal, esto afecta a tres personas. Afecta al que habla mal, afecta al que escucha y afecta a la persona sobre la cual se está hablando. Y la Torá, esta bendita palabra de Dios, nos da instrucciones de cómo proceder cuando no estamos de acuerdo con las acciones de otra persona o con las palabras de otra persona. Ahí tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, Jesús claramente habla, ¿no?, de todo el proceso que debemos seguir, porque el poder de la palabra es tal que permite, ¿no?, conciliar posiciones que, siguiendo los pasos establecidos en la palabra de Dios, lograr la reconciliación. Y siempre debemos dialogar conforme a los parámetros de los mandamientos de la Torá. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos principales de la Torá es enseñarnos a servir a Dios. ¿De qué manera? Amando al prójimo incondicionalmente, aunque nuestro prójimo no sea perfecto según nuestro parecer. Generalmente, esto que decía Horacio, este hablar mal del otro va de la mano del orgullo, de creerme yo superior. Yo me creo superior, me creo mejor que el otro, y eso de alguna manera en mi mente, en mi interior, me da el derecho de hablar mal de otra persona. Pero Dios, que sabe que somos imperfectos, nos cita semanalmente a esta fiesta que hoy estamos guardando, que es la fiesta del Shabbat, ¿no?, esta cita del Shabbat. Pero la verdad es que todas las citas de Dios, año tras año, vez tras vez, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de hacer introspección, de mirarnos para adentro, de mejorar y de evolucionar. Porque eso se trata, ¿no?, como decía el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago y es proseguir a la meta, morir a nuestra carne, crecer en el espíritu. Bien, dijimos que la persona afectada debía permanecer fuera del campamento e informar a todos que ella estaba espiritualmente impura. ¿Por qué? Para que justamente las personas podamos darnos cuenta de lo insignificante que es creernos superior. Una simple enfermedad como la lepra o como la Sarat dejaba en evidencia la fragilidad del ser humano. Fíjate que por el orgullo, por quererse superior, por la vanidad, por el egocentrismo, la persona hablaba mal de otra persona. Y Dios le bajaba los humos automáticamente. Cada vez que veían a alguien tenían que gritar impuro, impuro, para que la gente no se acerque al leproso. Miren qué interesante que es lo que Dios hace. Hace medida por medida. El principio de medida por medida. Ojo por ojo, diente por diente, que lo llamamos nosotros medida por medida. Los chismes y calumnias construyen muros de desconfianza, construyen muros de rencor entre las personas, aíslan a las personas unas de las otras, por lo que el que cometió la falta, según la instrucción de Dios, queda aislado de la sociedad y él mismo grita impuro. O sea, lo que él hizo provocando en otros separación, riña, contienda, enemistad, ahora esa separación que él produjo en otros, ahora Dios se la produce a él, lo saca del campamento. Es muy interesante que tengamos en cuenta siempre que tenemos un Dios que es justo. Dios es justo. Debemos destacar o por ahí detenernos también un poquito en ver o analizar el rol del sacerdote, ¿no? Porque vemos en Levítico 12, del 4 al 5, que solamente el sacerdote es el que podía declarar a una persona impura, a una persona o también a una casa, ¿no? O bien decretar que la persona ya estaba pura o estaba limpia. ¿Y por qué solamente lo podía hacer el sacerdote? Porque como esta enfermedad era una consecuencia de un pecado, debía ser examinada y diagnosticada
por un líder religioso, por un líder espiritual del pueblo, porque dijimos exteriorización física de algo que el ser humano tiene adentro. Hay toda una serie de afecciones que están ahí listadas en el capítulo 13, en la ropa, en la piel, en las casas, y la verdad que el leproso es como un muerto en vida, porque el espacio sagrado de Dios tiene que ver con vida. Todo esto lo vinimos diciendo a lo largo de esta mañana. Y el leproso se apartaba de ese espacio. Muy importante que entendamos algo. Jesús no murió por nuestras impurezas rituales. ¿Por qué? Porque para las impurezas rituales hay una serie de sacrificios, hay todo este proceso, lo vamos a ver mejor dentro de un rato en la próxima porción, los 3 pasos o las 3 etapas de purificación de la persona. Entonces entendamos, Jesús no murió por estas impurezas rituales, porque para eso existían sacrificios. Jesús murió por nuestras impurezas morales, por todo lo que está en nuestro interior, como el adulterio, la mentira, el robo, la fornicación. La impureza ritual contamina el espacio sagrado. Y si no se limpia a través de la ofrenda que la persona presentaba, Dios no podía habitar en medio de su pueblo. Qué bueno, qué bueno. Vamos a decir rápidamente algunas conclusiones, ya que hemos venido explicando el tema. Así que en la Biblia, la levadura es símbolo del pecado. Y la lepra es símbolo de la consecuencia del pecado en la vida del creyente. Vamos otra vez. En la Biblia, la levadura, hemos venido hablando en la fiesta de panes sin levadura. En la Biblia, la levadura es símbolo del pecado. Y la lepra es símbolo de la consecuencia del pecado en la vida del creyente. Como símbolo de la consecuencia del pecado, la lepra funciona igual. Comienza con una llaga que se va extendiendo. Miren la consecuencia del pecado. Una llaga que se va extendiendo. Es como la levadura que leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice Gálatas 5:9. Y la enfermedad debía ser diagnosticada, dijo Ada, por alguien que esté espiritualmente bien. Por una autoridad espiritual. El sacerdote, aparte, arriesgaba su vida al observar y al diagnosticar al infectado. Se podía contagiar. Todos los impuros tienen la potencial posibilidad de volverse puros. Por eso decimos que no es la lepra que hoy se conoce como enfermedad. Era algo que existía en la época en que Dios estaba instruyendo a su pueblo para llevarlos a la santidad, para poder entrar en la tierra, ¿no? En la tierra prometida, y vivir en la tierra prometida en santidad. Entonces, ese tipo de lepra tenía la posibilidad de curarse, y lo vamos a ver en la Parashá Metzorá, que es la que sigue, en la potencial posibilidad de volverse puros. El sacerdote, por otro lado, debía tener la preocupación por que la persona se curara. Y esto es importante porque para todos aquellos que son pastores o tienen alguna posición de liderazgo sobre otras personas, habla de la responsabilidad del sacerdote, no solamente de diagnosticar, no solamente de acompañar el proceso de purificación, sino que en el corazón, ¿no?, del sacerdote debía estar preocupado realmente porque la persona se cure. Esa enfermedad del alma, esa enfermedad del espíritu, debía ser sanada. Debe ser nuestro deseo, no que gente vaya quedando por el camino. Hemos visto a lo largo de muchos años de dar consejería cómo las personas van dejando relaciones truncadas, van dejando personas que consideran incapaces o pecadoras, y van dejando relaciones truncadas y van dejando personas en el camino. Sin embargo, acá vemos que el sacerdote se preocupaba porque la persona se curase. Es lo que decíamos, no que la persona quedara aislada,
no que la persona quedara fuera del campamento, sino que fuera incorporada de nuevo a la vida de la comunidad, porque ese es el anhelo de Dios. Si tenemos el corazón de Dios, ese debe ser nuestro corazón como siervos de Dios. Y eso lo está materializado en Jesús, en Yahshua. Él dijo, no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquellos que se habían quedado fuera del campamento por lepra. Aquellos que se habían quedado fuera del campamento por Zarat. Por contaminarse. Por contaminarse. Aquellas 10 tribus que se gentilizaron, se desparramaron por el mundo y tomaron todas las costumbres, todos los hábitos y aún todas las idolatrías del mundo. Lo vemos en nuestra sociedad misma, aquellos de Israel que están mimetizados dentro de las sociedades modernas. Entonces, Yahshua es ese sumo sacerdote que tenía la preocupación por la curación de todos aquellos que estaban fuera del campamento de la congregación de Israel. Esa preocupación de sacerdotal, de que los que están afuera se curasen. Yo no he venido sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la lepra era algo que impurificaba ritualmente y lleva al enfermo a un tiempo de reflexión. Al sacarlo del campamento, después lo vamos a tratar con las mesoras, pero lo saca del campamento un tiempo y lo lleva a una reflexión del cambio que se podría producir en él cuando sea sanado y reincorporado a la congregación. Esto es muy importante porque tiene mucho que ver con el Nuevo Testamento y el tratamiento del pecador en el Nuevo Testamento. Se lo saca, pero para producir en él una carencia, que él se dé cuenta lo triste, lo duro, lo difícil que es estar fuera de la congregación y anhele volver a la casa del Padre como el hijo pródigo. Entonces ese tiempo de reflexión lo lleva a pensar, a evaluar los errores, a llevarlo a una verdadera teshuvá y a pensar cuando regrese, esta va a ser mi nueva actitud cuando sea sanado. En relación con los otros, pero también en relación consigo mismo. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del impío. Dice en Ezequiel capítulo 33, vivo yo, dice Yahweh el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Y el profeta Isaías también habla de esto, de la limpieza de la lepra del pecado a través de un verdadero arrepentimiento bíblico, lo que llamamos teshuvá. En el capítulo 1 de Isaías, versículo 16, dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Miren el proceso que está sucediendo en el corazón de aquel que es sacado fuera del campamento, separado de la congregación de Yahweh. Limpiaos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer en esa reflexión el enfermo? Debe buscar el origen de esa enfermedad, eso que se ha manifestado, se ha exteriorizado, buscar el origen para apartarse del pecado que lo generó, para sacar la levadura que generó la zarat. La consecuencia del pecado, hemos visto que se extiende, dijo Ada, a la ropa y también a las paredes de la casa, a la casa. Y la casa, cuando entendamos esto, cuando se refiere a casa, es la casa propia y la casa de Dios. Nuestra propia familia y la familia de la fe. Es decir, a la congregación toda. En todos los casos, la aparición de la lepra como consecuencia del pecado existía y existe en nuestros días.
la posibilidad de que la enfermedad se extienda, también existe en nuestros días porque el pecado se extiende. Empieza como la levadura, pero después leuda toda la masa. El leproso, o sea, el pecador, que no se sana luego del diagnóstico sacerdotal y del periodo de aislación, debe ser apartado del campamento, o sea, primero un periodo de encierro y luego ser apartado del campamento, es decir, fuera de la congregación. Jesucristo, cuando cargó nuestros pecados, se hizo como un leproso, sufriendo la consecuencia de cargar sobre sí mismo nuestros pecados, y le vamos a dar la cita ahora en la parashá que siga, que la parashá Metzorá, sí, que Ada, vos nos habías dicho lo que incluía, pero sí, vamos directamente a la parashá Metzorá porque el tiempo sigue pasando, a ver las leyes, la ley del Metzorá. El Metzorá es el leproso, las leyes del leproso, las leyes del Metzorá. ¿Cómo es el asunto? Bueno, estas leyes que están relatadas a partir del capítulo 14, o sea, venían en el capítulo 13 y ahora en el capítulo 14, Dios va a dar las instrucciones a los sacerdotes para explicar cuál era el proceso de purificación que debía pasar la persona enferma para volver a ser parte de la congregación. La finalidad, lo volvemos a decir, de estar fuera del campamento, da siempre la oportunidad de reflexionar sobre sus faltas, hacer teshuvá, arrepentimiento bíblico, y luego volver a ingresar a la comunidad. Apenas se produce el cambio en la mente y en el corazón de la persona a través de la reflexión y del arrepentimiento, Dios, que lo hizo padecer esa enfermedad, le quitará el estigma de su degradación y podrá empezar el proceso de retorno al camino del cual se había desviado. Capítulo 14, no sé si leerlo, yo creo que no leamos, pero ustedes tienen ahí en la Biblia en su adelante suyo, vean, vamos a tratar el párrafo del versículo 1 hasta el 9. Al 9. Versículo 1 al 9. El versículo, miren, noten el versículo 2, que dice: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Ya pasamos el proceso del diagnóstico, el aislamiento, y ahora quedó limpio, ya está limpio. Bueno, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Todo el procedimiento estudiado en la parashá anterior tiene como propósito que el Metzorá, que el leproso se limpie. Ese es el propósito. No es condenar, no es aislar, no es que se muera afuera. No es descartar. No es se lo merece, entonces que se muera. No. El propósito es que el Metzorá, el leproso, se limpie e ingrese nuevamente en el campamento. Es decir, que ingrese nuevamente en la congregación de Yahweh Dios. Entonces, hemos visto ya en la parashá anterior que con la palabra que sale de nuestra boca, mal utilizada, podemos hacer mucho daño a otras personas y podemos contaminar todo el cuerpo de Cristo, toda la congregación, principalmente en lo que se refiere a causar división. La Biblia es muy clara, inclusive en el Nuevo Testamento, en cuanto a causar división en la iglesia. Ahí en Romanos capítulo 16 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Hoy estamos en una época donde la doctrina es manoseada y le cambian el nombre, que este nombre sí, que aquel otro nombre no, que esto, aquello sí, que lo que dice el Antiguo Testamento sí, que no, que Jesús crucificó la ley en el madero, etcétera. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Ahí está. ¿Ven? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. En 1 Corintios 1 también. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa,
y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Ven que está hablando de hablar? Habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pues las palabras salen de adentro. ¿Ven? Ahí está clarísimo. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros peleas, contiendas. Es muy Por eso interesante. decíamos que el mundo de las relaciones humanas se destruye, se puede crear o destruir por medio de la palabra. Y hay un montón, pero un montón de textos, no los vamos a citar a todos. Pero sí el hay de otro Tito. más, sí, el de Tito es muy importante. El de Tito 3, 10 y 11, y hay Sí. más versículos, pero título 10 y 11 habla claramente del procedimiento del Metzorá, sacarlo del campamento. Miren cómo el Antiguo Testamento queda clarísimo en el Nuevo Testamento. Todos los principios y los mandamientos y los procedimientos del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, todos salen ¿De la Torá? del Pentateuco. Todos salen del Pentateuco, de la ley de Dios. Dice Tito 3, 10 y 11, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, a ver, este proceso de sanidad de este pecado tan destructivo, hay 2 o 3 aspectos que no podemos obviar de ese proceso. El primer aspecto, o la primera instrucción que recibimos de parte de Dios, primera, segunda y tercera, 3 le vamos a dar, a ver. El primero es confesarnos nuestros pecados unos a otros. Confesarnos nuestros pecados unos a otros y orar por quien nos ha ofendido. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Ven que se está refiriendo a la lepra del Antiguo Testamento? La oración eficaz del justo puede mucho. La segunda cosa que hay que hacer indefectiblemente, no se debe encubrir el pecado, sino confesarlo y apartarse. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparte alcanzará misericordia. Y si confesamos, el Señor nos perdona y nos limpia. Él nos perdona y nos limpia. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, muchas veces hemos escuchado, no, en la iglesia hay que permitir cualquier cosa. Todo es permitido en la iglesia porque el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Miren, cuando abunda la lepra, no hay gracia que pueda sobreabundar porque la lepra te mata. Entonces, tengamos cuidado de entender bien por qué la Escritura establece estos principios a partir de la zarat, de la lepra, y establece el apartar al leproso hasta que se cure, para después hacer un procedimiento. Ojo, no es te curaste y lo meto para adentro. Hay un procedimiento sacerdotal y de él mismo que hay que hacer para poder incluirlo nuevamente. A veces las personas dicen, bueno, pero la Biblia se contradice y se toman 2 textos. Uno es el de 2 Tesalonicenses 3:15 que dice, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como hermano, ¿no? En este proceso de confrontar con el pecador, nos dice, no lo tengamos por enemigo, no es un enemigo nuestro, es nuestro hermano, amonestémoslo como un hermano. Sin embargo, en 1 Corintios 5:13 nos manda, son palabras del apóstol Pablo que dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Esto enseña claramente que las medidas disciplinarias deben aplicarse con justicia y sin ningún tipo de precipitación, en forma proporcional a la magnitud de la falta. Por eso el sacerdote, por eso la persona más crecida espiritualmente, ¿no? Porque él iba a dar el diagnóstico
Correcto, iba a poder establecer la magnitud de la falta que cometió. Y en base a la magnitud de la falta iba a ser este proceso de disciplina. A veces, o no a veces, muchas veces, la disciplina ha sido muy mal manejada y muy mal entendida dentro de la congregación de Dios. Siempre el propósito de la disciplina es doble. Por un lado, proteger al cuerpo de Cristo, pero por otro lado, la disciplina tiene por objetivo ministrar al hermano caído. Y lo repito, dos objetivos tiene la disciplina: proteger al cuerpo, pero también restaurar, ministrar al hermano caído. ¿Cuándo se produce esto? Por un enfrentamiento personal, como decíamos hoy, pensamos distinto, vemos distinto, me creo más que vos, una falsa doctrina, una vida desordenada en el hermano, una actitud que ha tenido que engendra conflictos, una conducta inmoral. El hermano que cayó en pecado rompió su comunión con el cuerpo y esto ha provocado una herida que debe ser sanada. La iglesia tiene que hacer todo cuanto esté a su alcance para restaurar al hermano caído. Y si no lo consigue, si seguimos todos los procesos y todos los pasos establecidos en la palabra, la persona que está en pecado se cierra y no quiere cambiar, entonces va a haber que reconocer que existe una ruptura de la comunión, hay una imposibilidad de restablecerla porque la persona no quiere, se niega. Entonces, claramente la palabra nos dice la separación del culpable. Ahora bien, esta separación puede ser temporaria, no es que tampoco sea definitiva. ¿Por qué? Porque esta separación no descarta la posibilidad de una futura restauración si se produce un genuino arrepentimiento en la persona. Por lo tanto, como pastores, como siervos de Dios que cuidan la congregación, es responsabilidad de los pastores mantenerse en estado de alerta para prevenir el peligro de la indisciplina. La Biblia nos dice en Efesios 4:3 que debemos permanecer solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y bueno, y después muchas veces hemos visto en este proceso de restauración que muchas personas tratan de hacer esta restauración sin seguir el proceso establecido por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué se hace? Se usan recursos psicoterapéuticos o recursos científicos que pueden ser útiles de alguna manera, pero en definitiva son estériles. ¿Por qué? Porque no se ajustan a la disciplina del cuerpo de Cristo. Si prescindimos de la Escritura, si no seguimos los pasos por Dios establecidos, por más esfuerzo humano, aplicando psicología, por más buena voluntad que tengamos, por más que querramos consolar al pecador, lo cierto es que si no seguimos los pasos indicados, eso va a ser estéril. El método humano es un acto de compasión o un gesto de amistad, pero es inútil para restaurar la comunión con el Señor y con la congregación. A este tipo de disciplina la llamamos disciplina en la carne. Pero la iglesia no practica la disciplina en la carne. No debería. La iglesia que practica, debe practicar la disciplina del Espíritu. Y la iglesia que realmente practica la disciplina del Espíritu debe creer, y esto es lo complicado, firmemente en la suficiencia de la palabra de Dios, de las Escrituras, para ministrar a los miembros indisciplinados. Porque toda Escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, o sea, para convencer, para enseñar, para convencer, para corregir, para instruir para una nueva vida, instruir en la justicia, o sea, en el cumplimiento de la Torá, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, el primer paso de este ministerio es hacer que el hermano caído, que está viendo en su caída los signos de las manifestaciones de la lepra, físicamente está viendo en su caído las manifestaciones de la lepra, pero que reconozca el pecado que cometió. La levadura que fue la que lo llevó a esa manifestación de que la masa se infló. La levadura, el pecado, que lo llevó a que esa masa se haya acrecentado, se haya inflado. Bueno, por eso hace un ratito decíamos que uno de los pasos es no tapar el pecado, sino reconocerlo. Obviamente Dios nos conoce y sabe que nos cuesta mucho reconocer el pecado, ¿no? Siempre tratamos de echarle la culpa a las circunstancias, a otras personas, queremos cubrir nuestra actitud o justificar nuestra actitud. Por eso la palabra nos dice, si confesás, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en eso creo que también nos tenemos que centrar en estos días, camino a Shavuot o a Pentecostés, ¿no? Decíamos, esta llenura del Espíritu Santo que se produjo en Pentecostés, es esa llenura que estamos buscando en este caminar de estos 50 días, limpiándonos para que justamente sea ese Espíritu Santo el que después nos dé la capacidad de reconocer nuestros pecados y de apartarnos de ellos. Sí, el Pentecostés es la llenura del Espíritu Santo. Así como dio esa oportunidad a Dios en el monte Sinaí, en el primer Pentecostés que tuvo después de haber salido de Egipto, pasar el Mar Rojo, a los 50 días llegaron al pie del monte Sinaí, a los 48 llegaron, después se prepararon y en el día 50 Dios les hace el pacto de bodas, entonces, y su presencia los quiso llenar, solamente que ellos no quisieron. Eso se cumple en Hechos capítulo 2 y realmente es una utopía, es una ilusión, es una falacia, es un error gravísimo pensar que Dios va a habitar donde no hay santidad, donde hay pecado. Entonces vamos a ser llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés, ese domingo en que recordamos el día en que descendió el Espíritu Santo y llenó a todos aquellos 120 o más que estaban allí. Realmente es una falacia pensar que el Espíritu Santo nos va a llenar si todavía hay levadura en nuestro interior, si está el pecado. Y si está el pecado y encima estamos leprosos, tenemos zarat, manifestaciones del pecado. Porque una cosa es que esté el pecado y otra cosa es que el pecado se haya leudado de tal manera que haya manifestaciones del pecado. Entonces, no aprovechemos, como dice Ada, estos 50 días desde el día de primicias hasta el día de Pentecostés, aprovechemos estos 50 días para seguir sacando levadura de adentro nuestro, seguir examinando y sacando pecado para santificarnos, porque Dios dice, sed santo, porque yo soy santo. Y Él va a habitar en un ambiente de santidad, sin impureza, ni impureza ritual, ni impureza del pecado, ni ningún tipo de impureza. Entonces, en todos los procesos de disciplina que haya dentro de la congregación de Dios, es importante orar. Es importante e indispensable la oración. Todos lo sabemos, pero no siempre lo tenemos en cuenta. Porque orando evitamos el peligro de caer en la disciplina carnal. Ya hemos dicho carnal o espiritual. Orando suprimimos, ¿no?, o suavizamos las filosas aristas de los más difíciles procesos disciplinarios, que a veces hiere más que soluciona. Son difíciles. Orando se sanan las heridas que se hayan producido y se calman los dolores de la congregación. Orando se allana el camino para la restauración de los caídos y la recuperación anímica de sus familiares y amigos. Porque no nos olvidemos de que esa persona pertenece a una familia, que también es lastimada, no solamente por el pecado, sino que es lastimada por el pecado de la persona, por su manifestación, la lepra, y después, cuando lo queremos sanar, si no lo hacemos correctamente, de acuerdo a las instrucciones bíblicas, podemos producir más heridas que soluciones.
Entonces, orando mantenemos la disciplina del ejército de Cristo en esta hora crucial en que estamos esperando su retorno. Tanto el diagnóstico de la enfermedad como el de la curación siempre estaba reservado al sacerdote, quien cumplía el papel de médico, mostrándonos la relación cercana entre lo espiritual y lo físico. Sí, sí. ¿Vieron? El Era la doble función. claro, era responsable de cumplir una función pastoral fundamental en la congregación de Dios. Debía salir al campo en busca del leproso. Miren la función pastoral que les estoy mencionando, que en general, por lo que yo he visto en los últimos 68 años, no se hace en general en las funciones pastorales, no están incluidas. El pastor está para alimentar y para cuidar que no entren doctrinas extrañas, los rapaces. Está bien, pero te faltó una. Buscar a la oveja perdida, buscar al extraviado, buscar al metzorá que está fuera del campamento. Fuera. Entonces, miren bien clarito esto, que el sacerdote era responsable de cumplir una función pastoral fundamental en la congregación de Dios. Debía salir al campo, fuera del campamento, en busca del leproso, para ver si se le había curado la lepra. ¿Cuántos hay que estuvieron en las congregaciones y que están apartados? Y han hecho todo un proceso de arrepentimiento y todo lo demás, pero están sueltos. Están sueltos. Y uno cuando les habla, ellos se han arrepentido, están bien y practican un cristianismo individual, solitario, con Dios, oran en la Biblia porque se han sanado de la lepra. Pero sin embargo están solos. ¿Saben por qué? Porque nadie los va a buscar. Por eso Jesús dijo, el Hijo del Hombre ha venido a buscar. Miren cómo se cumple, a ver, esta lectura de Levítico en Jesús, en Mateo 18:11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no dejará las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y después Jesús dice, los que están sanos, acuérdense en Lucas, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Los enfermos o los enfermos de lepra. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es importante también ir a buscar al leproso que está fuera del campamento. Entonces, al estar leproso apartado de la comunidad y no poder él ir a los sacerdotes, porque estaba apartado de la congregación, estaba afuera, él no podía ir a los sacerdotes. Entonces, ¿qué es lo lógico? Si él no puede ir a los sacerdotes, que los sacerdotes vayan a él. Por eso, tomando este modelo, Santiago 5:14 dice que cuando alguien está enfermo, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Miren el modelo, como todo está sacado del Pentateuco, de las instrucciones de Dios, de la ley de Dios. No podía entrar, entonces que vayan los ancianos a él a buscarlo, a sanarlo, a declararlo sano. Entonces, esto también nos muestra que cuando Dios, por medio de su gracia, ha traído de nuevo al arrepentimiento a quienes estaban afuera de la comunión por pecado, hay que recibirlos de nuevo. ¿De qué manera? Con ternura, con gozo, con amor sincero. Y este texto es muy fuerte, miren, 2 Corintios, le voy a dar bien los versículos, 2 Corintios 2, del 5 al 8. Pero si alguno me ha causado tristeza, dice el apóstol Pablo, tremendo, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros, a toda la congregación. Seguro. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido
de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Entonces, hay tres fases, ¿no?, de este proceso. Sí, ahí en todo el capítulo 14 de Levítico, donde se está describiendo, dijimos, el proceso de la purificación que se debía seguir, habla claramente de tres fases. La primera fase era la que se realizaba fuera del campamento. La debía hacer el sacerdote, ¿sí?, fuera del campamento, con 2 aves de especies limpias, de las listadas en Levítico 11, de las aves limpias. 2 tórtolas o 2 palominos. 2 palominos en general. La persona pecadora, el Metzorá, era traído a los linderos del campamento, donde le resultaba más fácil al sacerdote salir a encontrarse con él. Como decíamos recién, el sacerdote salía hacia el Metzorá. El proceso de arrepentimiento implica que el pecador debe purgarse de la falla moral que lo llevó a orar mal, lo que decíamos, ¿no?, identificar el origen de este mal proceder, para así dar lugar a los chismes y a la calumnia, esa mala actitud de la persona. También dijimos, y lo volvemos a repetir, el hablar mal, los chismes y las calumnias son producto de la altivez del ser humano, que es capaz de ponerse por encima y de alguna manera despreciar a los demás, provocando que la persona hable de los demás con crueldad. Por eso, en este proceso de arrepentimiento es necesaria la decisión de cambiar, y esto queda simbolizado en los elementos que interviene. Este procedimiento que decimos que realizaba el sacerdote, intervenían estas 2 aves, tórtola o palominos, pero ¿qué intervenía? ¿Qué usaba en este proceso? Madera de cedro, ahí habla de madera de cedro, que nos ilustra que el cedro es un árbol que crece alto y derecho, es imponente, representa la altivez y la arrogancia del ser humano. Eso es lo que representa, simboliza este pedazo de madera de cedro que debían tomar. Dice que también tenía que intervenir en este procedimiento un hilo rojo de lana. Este hilo de lana era teñido de rojo con un pigmento que se obtiene de un pequeño insecto, y entonces simboliza la humildad, ¿no?, como contrapuestos. El cedro, la altivez, y el hilo rojo, esta tinta era sacada de un pequeño animalito, casi insignificante, que muestra la humildad, ¿no? Las 2 cosas contrapuestas en este pecado. Y el tercer elemento que intervenía es el hisopo, el hisopo, que es un atado de ramas de orégano y tomillo. Y justamente estas plantas, consideradas también medicinales, tiene propiedades antisépticas, es decir, elimina o previene el crecimiento de bacterias o virus y evita entonces la posibilidad de infección, porque por esto que decíamos, ¿no?, el pecado se extiende y lleva a la muerte. Por eso David, en su Salmo 51, este salmo que la mayoría de nosotros creo que todos estos días lo estamos leyendo, este Salmo 51 del verdadero arrepentimiento, David dice: purifícame con hisopo. Fíjense, hisopo, el mismo hisopo del que estamos hablando en el proceso de la purificación. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces, luego en el procedimiento que sigue describiendo en el versículo 5 y 6, dice que el sacerdote degollaba una de las 2 aves, de manera que la sangre caía en el recipiente que contiene agua fresca de manantial. A ver, te lo leo. Bueno. Leo los versículos, porque es importante que lo tengan en mente. Habría que estudiar de memoria estos 2 versículos. Bueno. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro
sobre aguas corrientes. Después tomará la vecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la vecilla viva en la sangre de la vecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la vecilla viva en el campo. Y ahora sí, ustedes tomaron estos 2 versículos que habría que saberlos de memoria porque está hablando de Jesucristo y nosotros. Sí. Jesucristo y Tipo nosotros. de Jesús. Entonces, a ver la explicación. Bueno, una de las 2 aves era degollada por el sacerdote de tal manera que esa sangre caía en el recipiente que contenía agua fresca de manantial. La madera de cedro y el hisopo se ataban con el hilo rojo. Esto junto con el ave viva se sumergían en esta mezcla de agua y sangre. Este preparado de agua y sangre se rociaba 7 veces sobre la persona que se purificaba de la lepra. El ave viva, a su vez, nos dice que debía ser suelta a campo abierto. Decíamos que esto es símbolo, y Yahshua representa las avecillas sacrificadas para esta limpieza ritual. La sangre de Yahshua, de Jesucristo, nos limpia, pero solo la suya es la válida, es la suficiente, es la efectiva. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ningún otro hay salvación. Qué interesante que debía ser sumergida en agua y sangre. ¿Qué salió del costado de Jesús El día que murió. el día que el soldado romano atravesó su costado con una lanza? Sangre y agua. Agua y sangre. Agua y sangre. En él se cumple la purificación de nuestra lepra. De nuestra lepra. La sangre de la vecilla es figura de la sangre de Cristo. Y las aguas corrientes, tipo de la obra regeneradora del Espíritu Santo, aplicando. Y la obra del Espíritu Santo. ¿Haciendo qué? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Aplicando en nuestra mente y en nuestro corazón la Torá, que es la fuente de aguas vivas. Es muy importante esto, que lo entendamos, ¿no? Y habla en el versículo 5 de que el sacerdote, mandará el sacerdote matar una vecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Y la verdad que es lo que hizo el sumo sacerdote en la época de Jesús. Pidió la muerte de Jesucristo. Y mandará el sacerdote matar, dice el 5. No matará. Porque hay mucha discusión en ese sentido, pero no vamos a entrar para no entrar en conflictos. Pero el sacerdote pidió la muerte de Jesucristo, quien estaba tabernaculizando en un vaso de barro, habitando, se hizo carne, en un cuerpo humano. Como dice Filipenses, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Jesús habitó en ese vaso de barro. Y el sacerdote le pidió a Pilato que lo matara. Se está cumpliendo exactamente el procedimiento de nuestra limpieza, de la limpieza de nuestra lepra. Entonces, dice que después rociará. Rociará. 7 veces sobre la persona enferma, sobre el leproso. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica, es el versículo 7. Y le declarará limpio y soltará la vecilla viva en el campo. Nosotros somos la vecilla limpia, la vecilla viva, la vecilla viva que ha quedado libre del yugo de la esclavitud del pecado. Por eso Gálatas 5.1 dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y dice, rociará 7 veces, como lo hizo Jesucristo
con su propia sangre, cuando entró en el cielo, en el tabernáculo del cielo, entró en un lugar santísimo y roció sobre el propiciatorio en el cielo su propia sangre como sacerdote según el orden de Melquisedec, pero también como el macho cabrío que había sido sacrificado. ¿Mm? Entonces, Jesús, miren, interesante porque cuenta una historia de los 10 leprosos. 10 leprosos que fueron limpiados por Jesucristo. Que es la porción justamente del Nuevo Testamento, Lucas 17. Exacto. Y solamente uno. Solo uno volvió. Volvió y dar gloria a Dios. Se postró rostro a tierra a los pies de Jesús, dándole gracias, y vino a dar gloria a Dios. Ahora, y este era extranjero, dice. Sí. Ahora, nosotros hemos sido extranjeros. Nosotros hemos sido lejos extranjeros. de la ciudadanía de Dios. Lejos de la ciudadanía de Israel. De Israel. Nosotros como extranjeros hemos sido limpiados de la lepra del pecado y hoy estamos siendo invitados a dar gloria a Dios como hizo ese único extranjero que volvió porque nuestra fe nos ha salvado. Nuestra fe nos ha salvado. Lo que le dijo Jesús ahí en este Brija de allá, en esta lectura del Nuevo Testamento. Le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha limpiado de la lepra a través de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Y después ha ido todo un proceso de los versículos 8 y 9, donde... Habla de la segunda fase. La primera es esta, la que se hacía fuera del campamento, matando la avecilla y todo esto que explicamos. Pero hay una segunda fase, un segundo paso, por decir así, en este proceso de purificación, y era que el Metzorá, la persona leprosa, debía rasurarse. Este corte sí lo hacía el sacerdote, quien cortaba todo el pelo de la cabeza, alrededor de la boca. También debía rapar las cejas de la persona inmunda, de la persona enferma. Permanecía fuera del campamento otros 7 días más, después que hacía este proceso de rasurado. Al 7º día debía repetir el lavado, un lavado que se hacía por inmersión en una mikvé, como decimos nosotros, y nuevamente era rapado. Entonces vemos vez tras vez en la palabra de Dios la importancia que tiene nuestras vestiduras. Claro, porque dice en el versículo 8, y el que se purifica lavará sus vestidos. Y en el versículo 9 dice, y lavará sus vestidos. 2 veces habla de lavar los vestidos. Y ahí es donde viene lo que está diciendo ahora, la importancia que tienen nuestros vestidos, nuestras vestiduras. Tienen que estar limpias. El padre del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Lo Cuando primero regresó, que hizo fue poner un nuevo vestido sobre el hijo que había hecho Teshuvá. Por eso Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Muy importante el lavar los vestidos. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces, anote Apocalipsis 7, del 13 al 17, también habla de los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Muy importante esto. Y para mencionar la última fase o el último paso en este proceso de purificación es cuando se producían las ofrendas. Para completar el proceso de purificación, la persona, el Metzorá, debía traer ofrendas. Se habla ahí del 8º día, sabemos que representa el nuevo comienzo, que es cuando entremos en la Nueva Jerusalén. Pero tal vez para ir redondeando este proceso, esta última etapa, nos dice que el sacerdote colocará sangre del sacrificio, qué interesante, en la oreja, en el pulgar de la mano y en el dedo gordo del pie, para simbolizar que de ahora en adelante el Metzorá debe perfeccionar su mente, por eso el oído, lo que escucha, su acción, lo que hace, simbolizada por poner sangre en la mano, en el dedo de la mano, y también debía perfeccionar su caminar,
Por eso es que se ungía el dedo del pie. La Escritura nos dice que nosotros somos un reino de sacerdotes y gente santa, por lo que es nuestra responsabilidad ineludible realizar esta tarea en aquellos pecadores que vienen al arrepentimiento y que son sanados por la obra redentora que Jesucristo hizo en la cruz. Entonces, cada una de las personas que están escuchando esta transmisión, cada miembro de la iglesia, cada creyente es un sacerdote. Porque el antiguo y nuevo pacto, que es el mismo, es que seremos un reino de sacerdotes y gente santa. Está ratificado en el Nuevo Testamento eso también. Y en el Apocalipsis también. Entonces, si somos sacerdotes, con cada persona que traigamos a Cristo, cada leproso que traigamos a la congregación, tenemos la responsabilidad ineludible de hacer este proceso de poner la sangre de Cristo en el lóbulo de su oreja, en el dedo gordo de la mano y en el pie. En su mente, en su accionar y en su caminar. Es nuestra responsabilidad. Entonces, después de esta fase final del proceso de purificación, podía entrar al santuario. Y podía entrar al santuario y comer los sacrificios. Se restauraba la comunión con el pueblo. Exacto. Pero, Dios, como dijo Adán, primero tiene que pasar por la mikveh, o sea, por el bautisterio, ser bautizado. Y en el Nuevo Testamento está descrito perfectamente esto. En Hechos 2.38, a ver, si le suena, a ver, Hechos 2.38. Pedro les dijo, que es el día de Pentecostés, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Efesios 4.22, a ver, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Jesucristo se hizo leproso por nosotros. Él cargó nuestra lepra. Llevó, dice la Biblia, le decía antes, en Isaías 53, del 1 al 6, pero el 4 dice, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y después, bueno, viene en la para allá la lepra en la casa. Entonces, en la casa, el dueño de la casa era responsable. El mismo dueño de la casa debía hacer saber al sacerdote que ahí estaba apareciendo algo. Entonces, quiero decir una cosa. En el versículo 36 dice que entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Después el sacerdote entrará a examinarle. Esta acción de desocupar la casa para que no sea afectado todo por el pecado que ha entrado, nos habla de nuestra responsabilidad de sacerdotes de nuestro hogar, de proteger a nuestra familia, con nuestra responsabilidad de instruirlos con la enseñanza de la Torá de Dios. Comenzando con instruir a nuestra esposa y siguiendo con nuestros hijos. Es una muy buena práctica comenzar el día de reposo apartado y dedicado a Dios con la cena familiar del viernes en la noche, donde la mujer ejerce su responsabilidad a través de la oración y el hombre trae la bendición sacerdotal sobre ella y sobre sus hijos. Entonces, miren, la metzorá, la lepra, empezaba a afectar los bienes físicos. La casa. O sea, ya había afectado a la persona, ahora afectaba sus bienes físicos, primero la casa, luego las vestimentas. Pero si la víctima no aprendía la lección y se arrepentía, también su propia carne era afectada. Entonces, es muy importante purificar la casa, también la iglesia. También la iglesia debe ser purificada de la lepra. Acercándoos a él piedras vivas, dice 1 Pedro.
desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y esa es justamente la porción del Nuevo Testamento, 1 de Pedro 2. Debemos cuidar la casa de Dios también. Si se extiende la plaga en la casa, inmunda es, se debe derribar. Se debe derribar. Y Jesucristo, en su condición de sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, cumplió al pie de la letra este ritual. Sabemos que en el tiempo del primer siglo existía lo que se había denominado la corrupción del templo. Y esto había llegado a suceder porque la presencia de Yahweh Dios, representada por el arca del pacto, no estuvo presente en el lugar santísimo en el segundo templo. Entonces se había corrompido todo, era cueva de mercaderes. Entonces miren las 4 cosas que hizo Jesús. Con esa casa santa, llena de lepra, llena de zarat, mandó a desocuparla. ¿Qué dijo? Y entrando en el templo comenzó a echar fuera todo lo que vendían y compraban en él, diciéndole: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La mandó a desocupar. Luego la intentó purificar. Dice, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Enseñaba en el templo, intentó purificar la casa de Dios. Finalmente, la casa fue derribada en el año 70, tal como Jesucristo lo había dicho. ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y lo peor es el cumplimiento del versículo 45 de este Levítico 14. Y dice el versículo 45, y sacarán todo fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Y todo lo que era el contenido sagrado del templo fue llevado a un lugar inmundo, fue trasladado a Roma. Entonces, muy importante todo esto, nos quedó la mitad de las 2, eran 2, así que el año que viene a lo mejor es una, y vamos a poder profundizar más en cada una, porque nos quedó muchísimo por desarrollar, y todo el capítulo 15, que es muy importante entender por qué cosas que dan vida producen impureza. Impureza ritual. Solamente aclaro eso y damos por terminada esta para allá. ¿Por qué estas cosas que producen vida producen impureza ritual? Porque Dios no puede tener contacto, no tiene nada que ver con la muerte. Entonces, la eyaculación produce muerte de millones de espermatozoides. Por eso hay una impureza ritual producido por eso. O la menstruación produce la muerte del óvulo, por lo cual, ven, muerte, muerte. Entonces, al haber muerte, se produce una impureza ritual. Que nos impide acercarnos a Dios. Hasta que caiga la tarde y haya una purificación. Solamente eso aclaro porque mucha gente pregunta por qué, si es algo natural, tener relaciones sexuales y eyacular, eso produce una impureza ritual. Es por la muerte de los espermatozoides. Y la menstruación es algo natural, parte de la generación de la vida. Bueno, justamente porque no se generó la vida y el óvulo murió. Miren qué importante que es entender la palabra de Dios, entender todo el Antiguo Testamento, ¿no? Entender la ley de Dios, porque todo el resto del Pentateuco sale los profetas, los 5 libros poéticos y todo el Nuevo Testamento, todo depende del Pentateuco. Dios los bendiga, Dios los guarde, nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado por la mañana. Gracias por acompañarnos. Shabbat Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica,
Brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.